Directos amigos, feliz año nuevo. Hoy empiezo una trilogía, tres episodios, un conjunto de tres episodios que constituirán una crónica de los acaecimientos del año 2024. He seleccionado 81 acaecimientos, de ellos los agrupo por por cuatrimestres. Hoy veremos el primer cuatrimestre con 19 acaecimientos. Ahora, esta crónica tiene un valor limitado, porque lo más interesante seguramente que cada uno de los acontecimientos que yo recuerde en la crónica, e incluso que el conjunto de ellos, es cómo ha evolucionado, saber cómo ha evolucionado la vida real de los 8 miliardos de seres humanos que vivimos hoy en el planeta Tierra. ¿Qué avances ha experimentado la cirugía, la odontología, la oftalmología, la farmacología, la oncología, la cardiología? De eso poquísimas veces hablan los periódicos. Cuando hablan es algo presuntamente sensacional y eso mal. En realidad los avances que han sucedido en los últimos 2, 5, 10, 20 años, nos enteramos de ellos cuando nos toca, generalmente en primera persona o por un allegado. Y vemos cómo, yo por ejemplo he visto cómo ha evolucionado la oftalmología desde que operaron de miopía a mi madre, que perdió la vista a consecuencia de ello y vivió en la oscuridad los últimos decenios de su vida, a las operaciones que yo he tenido, totalmente distintas de las que se hacían antes, sin las cuales hoy mismo estaría ciego. He visto los avances de la cirugía cuando yo mismo he tenido que ser operado de cadera con una prótesis artificial, una cadera de titanio, y así sucesivamente en muchos aspectos. En otros, lamentablemente, los avances no han sido tan rápidos. En la oncología, donde se esperaban milagros, pues no ha habido constante mejora. Y cuando los periódicos hablan de temas de salud, suele ser, de nuevo, noticias sensacionalistas, espectaculares, la epidemia de la viruela del mono, y si hay o no hay se ha encontrado o no una vacuna, en fin, las epidemias, sí, digamos, ese tipo de alarmas, eso es muy socorrido. Pero evidentemente cómo evoluciona la medicina, incluyendo la cirugía, paso a paso, y luego esos avances, cuán mucho o poco se han difundido en el conjunto del planeta, en el Indostán, en Indochina, en el Oriente Medio, en el África tropical, en el Brasil. Bueno, pues realmente las noticias del Brasil son, de nuevo, de tipo sensacionalista, muchas veces politiquero, o bien de temas de moda, de la deforestación, de si la deforestación se ha frenado o no, en fin, ese tipo de bueno, asuntos secundarios. ¿Cómo ha avanzado la ingeniería? Las obras públicas? ¿Qué avances han tenido? ¿Cómo es, si se han dado pasos adelante o atrás en el suministro eléctrico de los miliardos que hay todavía sin un fluido eléctrico en sus hogares? Y hablando de hogares, ¿cómo evoluciona el problema de la vivienda? No si han subido o bajado, como la prensa española ha subido en un 7% las hipotecas. No, quiero saber cuántos, eh, cuántos humanos han logrado tener en este año una vivienda decente, razonable, con un mínimo de espaciosidad, con las cualidades mínimas de confort casero a que aspiramos todos. Una vivienda luminosa, o por lo menos no demasiado oscura, espaciosa, mm, climatizable, digamos accesiblemente climatizable para que no sea un horno una época del año y una nevera otra parte del año. Bueno, pues cómo ha avanzado o retrocedido, también cómo se ha avanzado o retrocedido en el problema de la movilidad, puesto que es una de las grandísimas necesidades esenciales del ser humano. Cómo ha avanzado la producción agrícola. Hoy veía un documental sobre las nuevas técnicas productivas en China para multiplicar la producción agrícola
en unas condiciones como las de China, de declive demográfico muy grave y por tanto falta de mano de obra, y cómo se ha logrado en agricultura vertical, que no es solo hidropónica, eh, automatizar, incrementar, perfeccionar, mejorar la calidad de los productos. Bueno, de todo eso, ¿cuánto ha llegado a, a la India, a Bangladesh, al Pakistán, a Vietnam, a Indonesia, a la República Democrática del Congo, a Uganda, a Tanzania? Que avances en las comunicaciones, que mejoras, bueno, o que retrocesos. De todo eso que me gustaría tanto poder hablar, porque es la vida real de la gente. Por supuesto también cómo va la reindustrialización, que no va, o desindustrialización, eh, cómo va el crecimiento de las fuerzas productivas, cómo va cuál es la evolución, por ejemplo, de la esperanza de vida en las diversas, en los diversos tramos de la vida humana. En fin, toda esa cantidad de problemas de la vida real, si hay avances, retrocesos, mejoras. Y yo estoy convencido de que si yo estuviera en este momento, quizá en otro momento estaré mejor documentado y podré hablar más de esos temas, pero lo que yo conozco hoy no me permitiría de manera solvente y esclarecedora aportarles una visión de conjunto. Tengo conocimientos puntuales, pero no un conocimiento de conjunto razonable. Y estoy seguro que si viéramos todo eso, el panorama sería muchísimo más optimista y positivo que el que tenemos solo con la geopolítica. Ahora, la geopolítica no deja de constituir el esqueleto. No, el individuo humano no es su esqueleto, afortunadamente. No querríamos vivir con esqueletos, ni convivir con esqueletos. Pero el esqueleto es lo que nos permite tener una unidad somática, mantener juntas las diferentes partes de nuestro organismo y por tanto, vivir. Si no, sin el esqueleto nos fragmentamos. Bueno, pues de algún modo, en algún sentido, la geopolítica es lo que marca ese cuadro de esa estructura, esa armazón que permite a las diversas actividades humanas de estudio, de investigación, de enseñanza, de producción agrícola, de producción industrial, de transporte, de esparcimiento, de diversión, de cultura. Bueno, pues es lo que en ese marco hay que operar. Todas las actividades tienen que realizarse en el marco de un ordenamiento jurídico, un ordenamiento normativo, y lo que posibilita va modificando ese ordenamiento es justamente la evolución de las estructuras geopolíticas. Y por tanto, estas son imprescindibles. Bueno, pues tras este preámbulo, entro en la relación de los 19 acaecimientos que he seleccionado de este primer cuatrimestre. Empieza el 9 de enero de este año, 2024, en que Gabriel Attal es nombrado primer ministro por Emmanuel Macron. Creo que en Francia no es ninguna hipérbole hablar de la dictadura del banquero sionista Emmanuel Macron. Dictadura, ¿por qué? Porque aunque fue ciertamente elegido por votación popular, esa fue una votación en la cual participó el 40% del censo electoral. En realidad, menos quizá, porque es 40% de los inscritos. Por tanto, aunque obtuviera mayoría entre esos, quiere decir que deben haberlo votado aproximadamente un 25% del cuerpo electoral francés. Sin embargo, el ejercicio de su poder es una tradición de la Quinta República, desde 1958, que el presidente de la República ejerza su poder de manera desmesurada, permitiéndose una lectura abusiva, excesiva de sus potestades y desbordándolas de hecho y asumiendo con diversos procedimientos, absorbiendo en su figura, que teóricamente sería la del poder moderador. Sin embargo,
absorbe, va aniquilando, reduciendo a la mínima expresión la facultad gubernativa del primer ministro y de los demás ministros, e incluso imponiendo de tal modo su voluntad que también el legislativo está bajo sus órdenes. Pero ninguno lo había hecho en una medida tan enorme como Emmanuel Macron, que por eso lo ha llamado Júpiter. Es una presidencia jupiteriana. Y vamos a verlo en algunos de los acaecimientos que voy a relatar. El primero es el nombramiento de Gabriel Attal, el 9 de enero, porque destituyó a la que hasta entonces había puesto Elisabeth Borne. Antes había puesto a Gérard Philippe, ha tenido varios, pero ¿por qué Gabriel Attal? Bueno, Gabriel Attal es el primer gobernante de Francia que presume de ser sodomita. Y eso, en Francia es un país, quizá el país del mundo, más celoso en que no se divorcie completamente la vida pública y la vida privada. Y nada atinente a la vida privada se juzga adecuado para que la prensa hable de ello. Es tabú, es un tema tabú. Salvo cuando los propios políticos quieren hacer bling bling, quieren hacer relumbrón y presumir de sus determinados aspectos de su vida privada, los que ellos quieren que se conozcan. Bueno, pues si Gabriel Attal se las apaña para que todo el mundo diga es el primer gobernante francés abiertamente gay, es porque él mismo se las ha apañado para que esto trascienda, con la gravedad de que su exnovio o compañero de cama, como sea, Stéphane Séjourné, lo nombra ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, lo cual ya de suyo no deja de ser una expareja abiertamente, reconocidamente, o sea que ya son los dos, que Stéphane Séjourné ahora ascendido es uno de los comisarios de la Unión Europea, es un cacique potentado, manda más ahí en la Comisión de la Unión Europea en Bruselas. Bueno, ¿por qué cuando el presidente de la República Francesa cambia a su primer ministro? No tiene por qué dar explicaciones, lo hace porque le da la gana. No hay más que decir. No, tiene a bien cambiarlo y ya está. De nuevo, eso demuestra hasta qué punto en su configuración constitucional actual de 1958 y sobre todo en la praxis de esa constitución, Francia es un país superpresidencialista en el cual no hay nada de parlamentarismo. Hay una institución que se llama Parlamento, pero no funciona como tal, Parlamento, y lo característico de los regímenes parlamentarios, y es que los cambios de gobierno tenían que venir determinados, o al menos condicionados, por el Parlamento, y por tanto si hay un cambio en la jefatura del gobierno sería porque ha habido alguna moción parlamentaria o un corrimiento en las alianzas de fuerzas parlamentarias que hacen presagiar que el actual titular de la jefatura de gobierno ya no goza de suficiente confianza en la Cámara, en fin, algo. Pero no, en Francia los cambios son porque le da la gana al presidente. Evidentemente, de paso, le da la gana para que ningún primer ministro dure mucho, tenerlos a todos atados cortos, tenerlos con las riendas bien tensas, para que hagan todo lo que les mandan desde el Palacio del Elíseo, y solo eso. Ahora, hay otro factor que yo creo que no debe desconocerse, y es que si durante un tiempo muy limitado, al fin y al cabo, tuvo Emmanuel Macron como primera ministra Elisabeth Borne, fue por el cupo femenino. Como tanto vivimos en la época del occidente woke, y woke pues quiere decir ecologista, inclusivista, feminista, abortista, homosexualista o sexualmente no binario, en fin, algo así. Bueno, pues había que tener un cupo femenino y ese papel se le encomendó a Elisabeth Borne. Y luego había que tener un cupo LGTBI y ese cupo le incumbió a Gabriel Attal. La gestión de Gabriel Attal en el gobierno ha sido, como la de todos los gobernantes franceses, infausta. La verdad, el descrédito internacional de Francia nunca ha sido mayor.
la abominación del neocolonialismo francés en África ha alcanzado un punto culminante. Macron y su gobierno han hecho todo lo posible para desprestigiar a Francia, quitarle el crédito, ese viejo crédito intelectual por el cual tantísimos en el mundo hemos tenido una alta estima por la cultura francesa. Hemos amado la literatura, la historia, el pensamiento jurídico, el ambiente intelectual. Bueno, pues hoy todo eso está por los suelos, con un presidente que pisotea y desprecia su propio idioma y que en su propio país se jacta en hablar un inglés que él considera perfecto, aunque dista de serlo como él lo cree. Bueno, te ha puesto la organización de la francofonía, la ha supeditado a la hegemonía anglosajona, poniendo a una figura de Ruanda, un país donde el francés, que era francófono, por haber sido colonia belga, y cuya dictadura actual ha abandonado el francés a favor del inglés. Bueno, pues Macron en la política interior, en la política exterior, en todo, es el gobernante más funesto que ha tenido Francia desde hace, como mínimo, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, paso al 11 de enero, en que Sudáfrica entabla una acusación ante la Corte Penal, el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, por el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino y particularmente contra la población de Gaza, con un alegato perfectamente elaborado donde demuestra el planeamiento consciente, las declaraciones explícitas de los gobernantes israelíes ante la prensa, jactándose que iban a destruir a la población de Gaza como destruyeron a Amalek. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Amalek, que era una tribu emparentada con los hebreos, pero Jehová dio la orden de exterminarlos y fueron exterminados. Por supuesto, yo creo que en la actual mayoría de la población israelí, que se dice judía, no tiene nada que ver con los antiguos hebreos. Alguno habrá que tenga que ver, pero vamos, por las venas de muchísimos de ellos no corre ni una sola gota de sangre semítica. No son semitas, son europeos inmigrados, colonos, que han colonizado Palestina. Pero bueno, ideológicamente ellos se consideran sucesores, herederos, y quieren emular a los antiguos hebreos por ejemplo, en el exterminio de Amalek. Ya han considerado, lo han dicho, pero no me refiero solo a una declaración particular, sino decenas de declaraciones que han hecho los dirigentes de los partidos políticos, los ministros, los altos dignatarios de todos los órganos del poder y de los medios de comunicación, en ese sentido, que en Gaza no hay ni un inocente. Se están matando inocentes. Nadie es inocente en Gaza. No se engañe nadie. Bueno, pues ese planeamiento, el alegato demuestra, la acusación demuestra los medios puestos en práctica y la idoneidad de esos medios para el fin declarado, abiertamente buscado y reconocido, y finalmente los efectos. Es un impresionante escrito jurídico. Veremos a dónde llega eso. Yo pienso que no se conseguirá verdaderamente nada. Pero bueno, por de pronto, y la prueba es que todos los medios de comunicación occidentales se han visto constreñidos a decir algo, pero lo mínimo, han tratado de silenciar lo más posible todo eso. Igual que no hablan del genocidio de Gaza más que una vez por semana, un minuto, 10 segundos, de este asunto judicial tan importantísimo, pues todavía menos. El 11 de enero, el imperialismo yanqui y la monarquía británica lanzan un bombardeo brutal contra el Yemen. Lo que ellos dicen los rebeldes hutis del Yemen. Primero, no son rebeldes. ¿Rebeldes contra quién? Cuando hay rebeldes, hay alguien contra quien se rebelan, un gobierno. Pero no hay en Yemen ningún otro gobierno. Hay un exgobierno, hay un exgobernante que gobernó hace muchos años, que vive en el exilio, en Arabia Saudita,
Y hay una parte del territorio yemenita que no obedece a las órdenes del único verdadero gobierno efectivo que existe, es el de la capital Sanaa, llamado de los hutíes o hutís. Bueno, pues hay una parte del sur que es así, está revelada, donde una parte está ocupada por los ocupantes de la monarquía de Arabia Saudita, otra parte está ocupada por tribus, jefes tribales, otra parte por Al-Qaeda, otra parte por los secesionistas del Yemen del Sur. Bueno, eso es una zona de no ley, de no derecho, anárquica, troceada. Lo único que hay organizado políticamente en el país, pero desde hace muchos años, es lo que la parte central y septentrional, bajo la autoridad del gobierno de Sanaa, que, bueno, los llamados hutíes, son buenos, malos o regulares, es buena, mala o regular su política. No es un asunto que yo tenga capacidad para pronunciarme, pero además es irrelevante. Lo que cuenta es que sean buenos, malos o regulares, primero, son la única autoridad efectiva, pero no de 6 meses, sino desde hace unos bastantes años ya. La única. Segundo, son los que defienden la independencia del Estado de la República del Yemen frente a los bombardeos, los acosos y las agresiones foráneas que han estado cautivados durante mucho tiempo por Arabia Saudita, pero ahora parece que Arabia Saudita se ha dado por vencida, visto que no los podía desalojar, y esa intervención, por lo menos de ese modo, ha cesado. En cambio, toman el relevo del bombardeo los yanquis y sus vasallos británicos. ¿Por qué? Porque el Yemen ha sido el único país árabe que se ha solidarizado con el pueblo palestino, particularmente con la población de Gaza, y que en acto de solidaridad ha lanzado proyectiles contra Israel, que en general han tenido un efecto más simbólico que real, pero de todos modos tienen esa postura de solidaridad. Y también puesto que ocupan la entrada del Mar Rojo, han llevado a cabo actos para bloquear la circulación de aquellos navíos que se consideran solidarios de la agresión israelí, del genocidio israelí, o auxiliares o cómplices o navíos de países que abiertamente están auspiciando, propiciando, instigando el genocidio israelí. Bueno, pues por todo eso señalo ese bombardeo del 11 de enero, pero ha habido muchísimos más. Menciono ese, pues, porque es uno de los primeros. Ha habido muchísimos otros, pero ese tuvo particular impacto. Por una vez hablaron de él los periódicos. Pasó al día 14 de enero, con unas declaraciones de su santidad el Papa Francisco. Y ustedes dirán, bueno, si hablamos de geopolítica, verdaderamente tiene interés ocuparnos de lo que haya dicho o dejado de decir el jefe supremo, el supremo pontífice de la Iglesia Católica. Pues sí, porque la Santa Sede es una organización con personalidad jurídico internacional que ejerce su soberanía, aunque esto sea teórico, sobre ese cachico de tierra que se llama Estado de la Ciudad del Vaticano, que no es un Estado, propiamente hablando, eso es una ficción, es un Estado ficticio, no es San Marino. San Marino, bueno, la soberanía de San Marino o de Mónaco o de Liechtenstein, claro, tienen mucho más de nominal que de real. Pero bueno, no deja de haber un territorio con una población, con una ciudadanía, unos órganos de gobierno, un funcionamiento de órganos políticos. El Estado de la Ciudad del Vaticano no tiene nada, no existe en realidad Estado, aunque se llame así, de la Ciudad del Vaticano, que imaginaríamos un día que los habitantes de ese microestado se sublevaran contra el gobierno existente y eligieran otro. No, eso no es posible porque ni siquiera existe ciudadanía vaticana, propiamente dicha, sino que el acuerdo de Letrán entre Mussolini, el concordato entre Mussolini y la Santa Sede de 1900, el gobierno fascista, que instauró ese pseudo-estado de la Ciudad del Vaticano, fue un concordato entre el Reino de Italia y la Santa Sede, por el cual el Reino de Italia reconocía a la Santa Sede la soberanía sobre ese cachico de tierra. O sea que quien ejerce la soberanía no es la población
inexistente, de ese trocico, de ese, el Palacio Vaticano y sus jardines y un Castel Gandolfo, no, no es eso, es la Santa Sede, que es una organización con personalidad jurídica internacional. Pero además, ¿qué personalidad? Es una fuerza internacionalmente importantísima. Y por tanto, lo que diga o deje de decir, puesto que es una monarquía absoluta del sumo pontífice, lo que diga o deje de decir es importante. Y esto que ha dicho es importantísimo y gravísimo porque afecta al dogma católico. Vamos a ver, el problema de qué pasaría si el Papa fuera hereje es un tema que aborda el gran filósofo español del siglo de oro, Francisco Suárez, y en su, no recuerdo ahora bien si es en su obra de Legibus et Deo Legislatore, pero le dedica 30, 40, 50 páginas. Es un tema muy ampliamente. Claro, una organización como lo es la Iglesia Católica, centrada en el dogma, si su líder máximo discrepa de ese dogma, porque bueno, ya hemos visto el Papa cómo ha ido apartándose de las enseñanzas de la moral católica. Por ejemplo, ha considerado que los divorciados no están excomulgados. Pero si los divorciados han sido siempre considerados excomulgados en la Iglesia Católica, es por una buena razón. Cualquier pecado se puede perdonar, siempre y cuando exista por parte del pecador por lo menos atrición y voluntad de no volver a pecar. Atrición, porque puede haber un sentimiento más fuerte, es el de contrición, pero por lo menos tiene que sentir atrición, o sea, tiene que lamentar haber obrado así y voluntad de no seguir obrando. Pero el divorciado está rompiendo el sacramento, el indisoluble sacramento del matrimonio, y tiene voluntad de seguir rompiéndolo. Y por eso no se le puede dar la absolución, ni por tanto puede comulgar. Esa es una razón. Vamos a ver, ¿estamos en desacuerdo con eso? Bien, pues es un motivo para apartarnos de la obediencia a la Iglesia Católica. Pero que el jefe de la Iglesia Católica, todos cuyos manuales, tengo aquí detrás un grueso manual de 1000 páginas en latín sobre la moral católica, todo eso está perfectamente explicado. Entonces, claro, voy a decir sus declaraciones del día 14 de enero de 2024, pero poco antes ya había dicho otra cosa que también va contra la moral católica, y es que la Iglesia bendice a las parejas del mismo sexo. De nuevo, puede uno considerar que esas parejas merecen la bendición, pero desde el punto de vista de la moral católica están incurriendo en uno de los mayores o el mayor pecado contra los mandamientos de la ley de Dios, que es actuar contra la naturaleza. De manera que el séptimo mandamiento está gravísimamente conculcado. Bendecir a quienes no es el pecado de sodomía. El pecado de haber incurrido en un acto de sodomía es perfectamente perdonable si hay atrición y voluntad de no volver a pecar, aunque después, por la debilidad de la carne humana, se vuelva a pecar. Pero tiene que haber una seria y sincera expresión de voluntad de no volver a incurrir en el pecado. Pero claro, quienes manifiestan que van a seguir viviendo así, bueno, pues van contra los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, bueno, muy bien, que se alejen de la Iglesia Católica, perfectamente, se entiende, pero que quieran seguir en la Iglesia Católica y que ésta, además, su jefe supremo, bendiga ese tipo de conculcación. Pues realmente, claro, uno no sabe qué entidad, qué seriedad, cómo se va a admitir, quién va a seguir adherido a la moral católica, cuando el jefe máximo de la organización dice que para aquello que él considera oportuno, exime del cumplimiento de los mandamientos. Claro, ¿cuál vendrá después? Honrar padre y madre, se considerará que eso está pasado de moda y que ahora ya no es una obligación imperativa. Bueno, no lo sé. Por si acaso, alguien decir, bueno, es que las escrituras, la Sagrada Escritura, la patrística, los doctores de la Iglesia, todos establecen una doctrina
que el Papa actual combate. Es decir, o sea que todos esos que según la Escritura, la patrística, los doctores de la Iglesia están condenados al infierno, van a ser condenados al infierno, el Papa los absuelve. Absuelve del pecado mortal, no de los pecados mortales cometidos hasta ahora, sino de los pecados mortales que se piensa seguir cometiendo. Entonces, comparece su santidad ante una emisora de televisión italiana de la máxima audiencia y dice que, claro, él no está hablando como teólogo y por tanto no está expresando un dogma de fe, pero su opinión personal, su esperanza, es que el infierno esté vacío. No dice que no exista, pero dice que espera que esté vacío, que él lo considera inimaginable. Ahora, vamos a relacionar esa declaración con otra que había hecho en conversación privada, ciertamente, con el periodista, director de La Repubblica, Eugenio Scalfari, en 2015, y Scalfari la hizo pública, reveló que el Papa le había dicho que el infierno no existe. Bueno, el Vaticano sacó una nota. La declaración era doble, es que no existe el infierno y que no todas las almas no son inmortales, o por lo menos no todas. Bueno, entonces el Vaticano sacó una nota diciendo que eso no correspondía verbatim a lo que había dicho su santidad. Pero dejaba exactamente qué había dicho. No decía, no, lo que ha dicho su santidad, según las anotaciones, es esto. No. Siguieron, de todos modos, el intercambio frecuente de conversación. Siguió frecuentando el Palacio del Vaticano ese periodista, y en marzo, el 29 de marzo de 2018, 3 años después, dijo que el Papa había repetido nuevos intercambios, porque tienen amistad o buena relación, buen entendimiento, se visitan, o Scalfari visita a su santidad, y que lo que había dicho es que los pecadores que no se arrepientan no van al infierno porque no existe, sino que sus almas dejan de existir, desaparecen, por tanto no son inmortales. Claro, todo eso se aparta, es una negación de dogmas medulares de la doctrina católica, que de nuevo uno entiende perfectamente que ese señor haya dejado de creer. En otra época, por permitirse menos que eso, alguien tenía una crisis de fe que lo alejaba de la obediencia a la Iglesia y de considerarse católico. Pero que hoy alguien con esas ideas totalmente opuestas a la dogmática católica esté encabezando esa Iglesia. Bueno, ¿con qué derecho van a imponer a nadie creer en la transubstanciación? Porque la creencia en el infierno es una creencia muy común en muchísimas religiones. En el budismo, en el zoroastrismo o mazdeísmo, en el islam, en el judaísmo, en el antiguo politeísmo griego y romano, por supuesto en la antigua religión egipcia, en muchísimas, no en todas, pero en muchísimas. Y sin embargo, un dogma como el de la transustanciación de las especies de pan y vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo es un dogma que ni siquiera todos los cristianos admiten, porque ha planteado un problema de credibilidad que, bueno, los teólogos han tenido que escribir miles y miles y miles de páginas para tratar de hacerlo, si no entendible, por lo menos tragable. Bueno, pues, claro, o la Trinidad, es que es un misterio, o la Encarnación, o las dos voluntades, una divina y otra humana, en la misma persona de Jesucristo, o tantísimas otras cosas, para no hablar las apariciones de la Virgen. Bueno, pues plantean problemas, la aparición de Lourdes o la de Fátima, plantean problemas de credibilidad muy, muy grandes. Entonces, ¿quién va a creer nada de todo eso si el meollo mismo el Papa lo desautoriza, diciendo eso sí, escurriendo el bulto, porque podía incluso dar la cara y decir, creo que la doctrina cristiana tiene que renovarse, por ejemplo, o convocar un concilio para esa renovación. Pero no, tampoco lo hace, tampoco da la cara. Pero ¿con qué autoridad puede exigir a nadie que crea nada de lo que enseña y ha enseñado siempre la Iglesia?
Es un... eh, eh, es lamentable, o sea, es lamentable, es una deriva lamentable que una organización que profesa una doctrina que es la única que le da sentido y que ha, por imponer la cual se han derramado ríos de sangre a lo largo de la historia, salga ahora en puntos importantísimos diciendo que, bueno, su opinión personal es que no. O sea que el jefe máximo tiene una opinión personal discrepante. Llegamos al 28 de enero, en que los tres países del Sahel, Níger, Burkina Faso y Malí, abandonan la CEDEAO y constituyen la AES, Alianza de los Estados del Sahel. Son tres países donde han tenido lugar revoluciones anticolonialistas, antiimperialistas, para defenderse del terrorismo islamista manipulado, teleguiado, instrumentalizado por el neocolonialismo francés, que por un lado instigaba bajo cuerda a esos movimientos terroristas y por el otro lado tenía tropas para teóricamente ayudar a esos países a luchar contra el terrorismo, pero que en realidad no han sido completamente ineficaces. Esos pueblos, representados por los militares patriotas de esos tres países, han derribado a los gobiernos proimperialistas, han expulsado a las tropas del colonialismo francés y del imperialismo yanqui, que también tenía algunas, en Níger, por ejemplo, han seguido una vía independiente de amistad con Rusia, han constituido esa alianza de estados del Sahel y se han apartado de la CEDEAO, que es un organismo del África Occidental, creado por el imperialismo, por el neocolonialismo, particularmente por el neocolonialismo francés, para tener atenazados indirectamente bajo su poder, bajo su égida, a los países del África Occidental. Bueno, la CEDEAO está en retroceso, pero en todo caso, esos tres países ya se han librado de esas ataduras y han seguido su vía independiente. Y al terminar el 2024 siguen con esa vía independiente, e incluso en este momento el Chad, que siempre había sido uno de los más obedientes testaferros, una dictadura militar que ha habido y que hay, que es la que sigue habiendo, pero que históricamente ha sido totalmente manipulada por el neocolonialismo francés, y ahora, al terminar 2024, en realidad yo ya empecé a ver atismos de una actitud diferente hace unos cuantos meses, pero vamos, ahora se ha confirmado, ha anunciado que pone fin al acuerdo militar con Francia y que las tropas francesas acantonadas en el Chad tendrán que abandonar el país. Creo que ya lo están abandonando ellas mismas. Antes incluso de acordar con el gobierno del Chad en el desprecio que siempre ha tenido el colonialismo francés, la altanería, el desdén que ha tenido por sus subyugados africanos, a los que ha tratado siempre como un guiñapo. Cuando se ha anunciado, el Chad ha anunciado que va a poner fin a estos acuerdos, en vez de esperar a que, bueno, las conversaciones establezcan los plazos, modalidades. No, directamente han emprendido la fuga, las tropas francesas. No sé si todas ellas se han evacuado, creo que no, pero vamos, esa evacuación la ha iniciado unilateralmente Francia. Llego al 14 de febrero, en que Israel lanza un bombardeo contra el Líbano. Bombardeo que, bueno, Israel se ha permitido bombardear Líbano cuando le ha dado la gana desde hace decenios, ocupar el sur del Líbano cuando ha querido, pero con motivo del genocidio de Gaza, el partido libanés chiita Hezbollah no es tampoco que Hezbollah se haya lucido muchísimo en solidaridad con Gaza, pero algo ha hecho. En represalia, el sionismo ha llevado a cabo un bombardeo frenético, destructivo, masivo, contra la población libanesa chiita, vamos, particularmente, aunque dudo, claro, muchos sitios cómo discriminar, cómo van a discriminar los aviones, pero vamos, centrado en los barrios de Beirut y las localidades mayoritariamente poblados por habitantes de confesión islámica chiita. El 15 de febrero, Grecia, cuya religión oficial es la cristiana ortodoxa, legaliza el matrimonio entre individuos del mismo sexo.
Juega lo batan en contra de la religión oficial del Estado, que indica la voluntad de las autoridades reaccionarias europeístas griegas de seguir la corriente a lo que se lleva en el mundo occidental. El mundo occidental ha cambiado. Su altanería, su arrogancia, su prepotencia, su afán de dominación mundial y de hegemonía son una constante desde hace siglos. Pero los valores que dice defender han variado muchísimo, pero han variado incluso en los últimos decenios. Hace nada, la sodomía estaba considerada un crimen. Todos ustedes conocen la triste suerte de Oscar Wilde y de Turing, de Alan Turing. Bueno, pues después, a poco de eso, cambian, y cuando cambian, exigen al mundo entero que cambie también. El colonialismo británico, en todas sus colonias, impuso la criminalización de la sodomía. Cuando ahora ha pasado de la criminalización, ha pasado a la despenalización y al orgullo gay, a la ideología del LGTB, bueno, pues eso lo quiere imponer. Y por supuesto, Grecia, el gobierno griego, desentonaba en el contexto de ese imperialismo woke, que es el del mundo occidental de hoy. Para marcar el divorcio que se está produciendo en el mundo en torno a este problema, digamos, esta fisura, esta brecha axiológica entre el Occidente y lo demás, the West and the Rest, el 28 de febrero, Ghana aprueba una nueva ley que ilegaliza el manifestarse públicamente como LGTBQ+. Es decir, que esa ley no es tanto una ley que prohíba actos de homosexualidad, sino una proclamación pública de pertenecer a esa pseudo comunidad, por otra parte, puramente imaginal, porque esos componentes no tienen nada que ver. Bueno, L, G y B tienen algo que ver, no mucho. T y I son cosas totalmente diferentes. El 4 de marzo, Francia procede a una enmienda constitucional, aprueba una enmienda constitucional, por la cual el derecho al aborto pasa a ser un derecho constitucional. Fue el presidente reaccionario de sangre azul, Giscard d'Estaing, el que en el año 1974, si mal no recuerdo, despenalizó el aborto en ciertos supuestos, Valéry Giscard d'Estaing. Posteriormente la legislación lo ha ido ampliando. Con todo, inicialmente era una despenalización bajo determinados supuestos. Ahora se trata de un derecho fundamental a abortar. Por supuesto, nadie habla del derecho fundamental del abortado a que no lo aborten, o a que lo aborten, porque hay casos en que yo pienso que el feto tiene derecho a ser abortado, porque la previsibilidad de su vida no es suficientemente razonablemente buena. En realidad, siempre se engendra a alguien sin pedir su consentimiento. Pero ese engendramiento es lícito. Esto lo argumenté en un artículo de hace muchos años, Libertad de Vivir. Normalmente hay una presunción de que después de nacer, aunque la vida pueda ser dura, pero agradeceremos haber nacido, haber llegado a vivir. Pero hay casos en que no se puede presumir eso, porque la previsión de vida es muy mala, por la razón que sea. Bueno, pues en ese caso, el aborto, desde un punto de vista ético, es lícito, incluso puede ser obligado moralmente. Ahora, en otros casos no. Ese abortado, para ese abortado hubiera sido mejor no ser abortado, ser alumbrado en un parto anónimo, dado en adopción y adoptado por alguno de los millones de familias que quieren adoptar, y podría haber tenido una vida feliz o por lo menos satisfactoria que valiera la pena. Bueno, pues eso no cayeron en eso los franceses, que por cierto, una enmienda constitucional de tantísima gravedad debería haber ido a plebiscito, y no lo fue. Se reunieron la clase política, los legisladores, las dos asambleas legislativas, ellos se lo cuecen y ellos se lo comen, y ellos se lo guisan y se lo comen, entre ellos lo arreglaron. Ese mismo día, el 4 de marzo,
estalla una nueva oleada de violencia en Haití, en que las bandas de malhechores siembran el pánico, la muerte, la desolación, el saqueo. Haití es un país del mundo que confirma plenamente la tesis de Hobbes de que el peor poder es mejor que ninguno, porque es un país donde no existe el Estado, no existe el poder público. El que hay está impuesto por el imperialismo yanqui y sus adláteres, y además sobre el papel. No ejerce poder real alguno. El 7 de marzo, Suecia abandona una tradición bisecular de neutralidad y se integra como miembro de la NATO. Pasa a ser el 32º miembro de la Alianza Militar Agresiva NATO. Una alianza militar constituida en el año 1949 por una presunta amenaza potencial de la Unión Soviética, que como tal alianza militar hubiera debido disolverse al ser destruida la Unión Soviética en la Navidad de 1991, y sin embargo se ha mantenido como organización militar y ha pasado abiertamente a la etapa de agresión. Desde ese momento, antes tenía una apariencia de organización defensiva. A partir de ese momento se ha convertido en ofensiva en las guerras de Afganistán, Irak, Yugoslavia, y ahora en la que lleva contra Rusia por persona interpuesta a través de su peón, que es Ucrania. El 24 de marzo gana las elecciones presidenciales. Bueno, existía en Senegal, como en muchos países de África, había una pseudo-democracia, dictadura de hecho, subsumible bajo ese tipo de fenómenos que yo estudié en mi artículo de 2009, 2010 creo, dictadura, democracia, república, un enfoque conceptual. Bueno, pues allí cada presidente que llega trata de implantar su poder vitalicio, y lo había hecho Macky Sall. Macky Sall llegó al gobierno, que era un colaborador del dictador anterior, y este colaborador anterior quiso perpetuarse, y Macky Sall movilizó a un sector importante de la opinión nacional e internacional, y en un cuasi golpe de fuerza logró unas elecciones más respetuosas de la verdad electoral y llegó al poder. Y ahora era él el que quería eternizarse y encarceló a los oponentes, entre otros, aunque finalmente el país estalló en tal cantidad de desórdenes y también recibió presiones internacionales, y lo liberó, y 10 días después de liberar a Bassirou Diomaye Faye y a Ousmane Sonko, había prohibido a Ousmane Sonko, el alcalde de la capital de Casamance, la región meridional, presentarse a las elecciones. Lo invalidó por una acusación, como no, de mala conducta sexual, lo que ahora se estila. Bueno, y aunque no condenado, pero estoy acusado, lo invalidó. Entonces, el colaborador de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, ganó, que también estaba encarcelado, lo puso en libertad y a los pocos días ganó la elección presidencial. Y Bassirou Diomaye Faye venía con un programa muy progresista, muy patriótico, muy nacionalista, pero yo he sido muy escéptico, la verdad. No tenía buenas sensaciones de cómo iba a ser en la práctica. Me divertía diciendo que era el presidente del mundo más apuesto, bien parecido, más elegante, pero bueno, como modelo de masculino era impecable, pero veríamos cuál sería su política. Bueno, pues me he equivocado, porque ahora, últimamente, está dando señales, todavía tímidas, de que su programa no era completamente falaz. Yo pienso que temía que lo fuera, pero parece en este momento que hay algún rayo de esperanza. El 25 de marzo, el experto en ese tipo de asuntos nombrado por la Organización de las Naciones Unidas, un experto jurídico, emite un dictamen diciendo que hay fundamento razonable para afirmar que Israel está cometiendo un genocidio contra la población de Gaza. Bueno, ustedes dirán, eso en realidad lo sabemos, lo diga o no lo diga ese experto, cuál experto sea, no lo sabemos, pero no nos hacía falta eso. Bueno, con todo es un elemento más a tener en consideración. 1 de abril, bombardeo israelí, pero en Damasco,
contra la embajada persa, contra la embajada de la República Islámica de Irán. Esto ha formado parte de la estrategia de Israel para forzar a Irán a disminuir su apoyo a Hezbollah, destruir el potencial de Hezbollah, por tanto, neutralizar ese elemento, aunque fuera relativamente débil y timorato, pero real, en un momento dado, de solidaridad con el pueblo palestino en la frontera septentrional de Israel, y destruir a Siria, derribar al régimen no decir antiimperialista sería demasiado, digamos, no proimperialista, que encabezaba Assad, como finalmente se ha realizado. Bueno, pues uno de los pasos concertados que han llevado a cabo los imperialistas occidentales, sus testaferros sionistas de Israel y el islamismo de Al-Qaeda en Siria, todo eso conjuntado ha acabado, como todos ustedes saben, dando sus frutos. Bueno, pues este bombardeo contra la embajada es uno de los hitos en ese recorrido. Contestado porque el día 13, o sea, 12 días después, el Irán lanza 300 drones y misiles contra Israel. Está controvertido cuánto daño causaron. Por supuesto, Israel dijo que prácticamente ninguno, porque los había echado abajo todos. En realidad fueron, sobre todo, los reaccionarios, la monarquía de Jordania ayudó a interceptar una parte de ellos, y otros fue la sexta flota del imperialismo yanqui, estacionada en el Mediterráneo Oriental y concretamente en las aguas palestinas, la que tenía capacidad logística, porque además tiene todo el auxilio, todo el potencial observacional de los espías satélites norteamericanos, y gracias a todo eso pudo llevar a cabo una labor de interceptación. Irán, con todo, afirmó que una parte de sus misiles y drones habían causado serios daños. Yo no estoy en condiciones de zanjar en un sentido o en otro. El 20 de abril, 2 días después, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba con concurso de ambos partidos, el republicano y el demócrata, que para lo importante, bien de acuerdo que se ponen, hacen un teatro de que están casi en guerra civil, que los enfrentados como dos adversarios con ideologías y tablas de valores opuestos. Es lo que importa verdaderamente, bien que se ponen de acuerdo y aprueban una ayuda de 95.000 millones de dólares, 95.000 miliardos para Ucrania, Israel y la isla de Formosa, la isla china de Formosa, donde está en el poder, gracias a la protección estadounidense, un gobierno separatista, que todavía no ha proclamado, pero que aspira a proclamar la secesión de esa isla, cuyo único idioma es el chino. El mismo idioma es... Sí, hubo un taiwanés, y puede que haya todavía algún centenar de lugareños en algún lugar recóndito. Es una lengua del grupo melanesiano que existió, pero en la isla de Formosa lo que se habla es el mismo chino que el de China. Bueno, lo que se habla popularmente es más bien un dialecto de la misma emparentado con el que se habla en la costa china de la provincia que tiene enfrente, que es la de Fujian. El 23 de abril, Mathilde Panot, que es portavoz de la France Insoumise, un partido político, digamos, de tradición izquierdista, por decir algo, muchísimo menos izquierdista de la fama que tiene o de la imagen que quiere cultivar. Pero bueno, esta señora, Mathilde Panot, había declarado sobre la acción palestina del 7 de octubre de 2023 lo siguiente, la cito textualmente: la ofensiva armada de las fuerzas palestinas llevada a cabo por Hamás, no es exacto porque no fue únicamente el Hamás, ni mucho menos el que intervino en aquella acción, interviene en un contexto de intensificación de la política de ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Deploramos las muertes israelíes y palestinas, sigue diciendo el comunicado, nuestros pensamientos van a todas las víctimas, la escalada actual corre el peligro de acarrear un ciclo de violencias infernales. Francia, la Unión Europea, la comunidad internacional deben actuar sin tardanza para impedir cet engrenage, este engranaje. Bueno, unas declaraciones anodinas, no van a ningún lugar. Bueno, pues inculpada por apología del terrorismo.
Y ya veré otra serie de hechos en Francia de brutal persecución contra la más elemental libertad de opinión, y particularmente en temas sensibles. Sí, uno tiene libertad de opinión acerca de si Luis XIV tuvo un número par o un número non de amantes. Eso es libre. Pero los temas sensibles para la línea geopolítica del colonialismo e imperialismo francés, eso es intocable. Y por tanto ahí no hay ninguna libertad de opinión. Y uno de los ejes es la incondicional, total, absoluta, eh, absoluto apoyo al sionismo y, por tanto, una declaración, como ustedes ven, tan medrosa, tan pacata, tan, de un aire y una dicción tan inofensiva, tan humanitaria, sin mojarse mucho. Bueno, pues eso es considerado como una apología del terrorismo. Y termino con el último acontecimiento de este cuatrimestre. El 27 de abril, el Parlamento iraquí criminaliza la sodomía. O sea, bueno, eso en Irak estaba penalizado históricamente por la ley islámica, por la ley otomana, por la legislación, cuando estuvo el tiempo que estuvo después de la Primera Guerra Mundial bajo el yugo colonial británico. No sé en qué momento, quizás Saddam Hussein la despenalizó, no lo sé, y pues ha vuelto a convertirse en un delito. Esto de suyo no tiene... Bueno, ustedes dirán, pues cada país tiene su política en ese terreno en que las convicciones van y vienen. Hemos visto en Inglaterra, hasta hace unos años, era la apología. Vamos, esto recuerdo perfectamente que en los años de Margaret Thatcher, la apología, no ya la apología, cualquier ostentación pública que pudiera entenderse, aunque no fuera la intención, como exaltación o normalización o justificación de la homosexualidad, si menores de edad podían verla o oírla, o si se hacía en un lugar público que pudiera estar al alcance de la percepción de menores, era un delito, penado por la ley. Esto lo recuerdo perfectamente, los debates en la BBC sobre esto, los años, digo, de Margaret Thatcher. Yo creo que duró mucho más después de ella. Y ahora es todo lo contrario. Los países que no quieran el orgullo gay son malos, digamos que están en contra de los valores de Occidente. Bueno, pues este cambio legislativo en Irak es un elemento más para afirmar la brecha que en todo este ámbito axiológico se está abriendo, agudizando, entre el norte y el sur, por decirlo simplificadamente. Yo diría más bien entre the West and the Rest, Occidente y el resto. Hay fallas, hay fisuras, no es tan uniforme. En un episodio posterior hablaré de cómo en Tailandia, Siam, se han legalizado los matrimonios del mismo sexo. Pero también en Sudáfrica. O sea que hay algunos países del sur que siguen, en algunos aspectos, esa línea axiológica del norte, pero son excepciones. En general, creo que puede hablarse de la brecha axiológica norte-sur, o Occidente y el resto, que es uno de los elementos a tener en cuenta, porque también lo axiológico cuenta en la geopolítica, a tener en cuenta en el panorama geopolítico actual. Con esto pongo punto final al episodio de hoy, y en el siguiente hablaremos de lo sucedido en el segundo cuatrimestre del año 2024.